Gracias, mi hermana. De verdad que para nosotros es una bendición estar hoy aquí. Veníamos, hermano, viendo algunos sembradíos por allí. Nos gusta muchísimo este tipo de zonas, de verdad que sí. Y ver una iglesia hermosa, hermana, y esta mañana para nosotros es un gozo. Una iglesia donde se siente la presencia de Dios. Es hermoso. Así que, hermano, como decía mi hermana querida, mi nombre es Gustavo Albarrán, vengo hoy con mi esposa, Euclidia Albarrán. Para gloria de Dios, somos hermanos pastores por más de 20 años, misioneros de la agencia misionera de GM. Hemos tenido, y voy a decirle esto, hermano, no porque ustedes dicen, oh, qué gente tan importante, no, hermano. Hemos estado por misericordia de Dios en la selva amazónica de Colombia, en la selva amazónica de Brasil y en la selva amazónica de Perú, al igual que también acá en Venezuela. Hemos estado trabajando con etnias indígenas por muchísimos años, hermano, y créanme que es una gran bendición. Tenemos un proyecto misionero, hermano, el cual tenemos ahorita allí en stand-by por la responsabilidad que tenemos a nivel nacional con los pilares, cuidado integral del misionero y el Ministerio Étnico Indigenista Nacional. Por eso estamos todavía en Venezuela, estamos orando a Dios cuándo vamos a salir, Dios va a disponer ese tiempo, pero en definitiva, hermano, nuestra idea también y nuestro proyecto es también hacia etnias indígenas, solo que, hermano, en otro país. Tú dirás, bueno, pastor, pero ¿por qué en otro país? Nosotros queremos, hermano, que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a atender nuestras etnias indígenas. Créame, hermano, que la necesidad es muchísimo. Quizás alguno usted verá de repente por alguna información que se le dé acerca de las etnias. Yo creo que mi hermano le ha dado alguna información de los grupos étnicos aquí en Venezuela. Y créame, hermano, cada vez que tenemos la oportunidad de ir allí, nuestros corazones, hermanos, se vienen chiquiticos, llenos, hermanos, de mucho deseo de hacer muchísimas cosas, pero también, hermanos, rogándole al Señor porque envíe obreros a nuestros grupos étnicos indígenas en Venezuela. Quiero compartir con ustedes rapidito por aquí, hermanos, antes de tocar el texto bíblico que traigo. Quiero hablarle de algunas estadísticas, hermano, a nivel mundial. Tenemos, hermano, alrededor de 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Eso puede variar, puede ser un poquito más. De esos 8.000 millones, hermano, 1.900 millones, aunque algunos dicen que va sobre los 2.300 millones, son musulmanes. Escuche esto, entre 1.900 y 2.300 millones son musulmanes. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que Venezuela, el Islam, tiene un crecimiento increíble, como ningún otro país en Latinoamérica. Y créanme, yo hoy no le voy a crear una conciencia anti-Islam y anti-musulmán. Yo simplemente le estoy dando una estadística para que usted vea la necesidad. También, hermano, tenemos alrededor de entre 1.200 y 1.500 millones de hinduistas, la religión hindú. Tenemos alrededor de 560 millones de budistas, 1.100 millones de ateos, y va creciendo. 730 millones de religiones pequeñas. Hoy en día, hermano, hay una cosa impresionante, pero hasta una chapita, hermano, sirve para ser un ídolo y una religión. Es increíble. Mire hasta dónde va, hermano, el engaño del diablo. Cómo el enemigo tiene cautivas las mentes, hermano, de tal forma que el hombre ha perdido hasta la razón de sí mismo y cree en cosas, hermano, que no tienen ningún asidero lógico. Pero hasta allí va, hermano, el diablo con sus mentiras. 3.190 millones de personas no alcanzadas. Cuando hablamos, hermano, de personas no alcanzadas, estamos hablando de personas que no han escuchado el Evangelio.
7.400 grupos étnicos no alcanzados. 73% de Asia, hermano, no está alcanzado. 23% de Europa no está alcanzada. Y le voy a decir algo, hermano. Europa fue por muchísimos años el bastión fuerte del Evangelio. De hecho, nosotros recibimos, hermano, el Evangelio a través de Europa. Y sin embargo, hermano, eso ha dado un vuelco tal que hoy en día, hermano, usted encuentra iglesias locales, fundaciones que fueron cristianas, hoy están convertidas en bares, burdeles y pare usted de contar. Cómo se ha venido, hermano, pervirtiendo el Evangelio en Europa, pero también, hermano, con un decrecimiento impresionante. Sobre todo, hermano, sobre todo, porque la población europea, hermano, se viene envejeciendo, y no hay, hermano, nacimientos que traigan, hermano, principios bíblicos, una generación que traiga principios bíblicos, hermano, sino que por el contrario, el Evangelio se ha ido dañando y pervirtiendo, y obviamente que también perdiendo. 26% de África, el continente, hermano, más evangelizado del mundo. Pero el 23% de África no está alcanzada. Por el contrario, estos últimos días, África ha sido noticia, pero no muy buenas, hermano, en cuanto al Evangelio. Persecución, muerte, hermano, de cristianos, y pare usted de contar. 19% de América, hermano, no está alcanzada. 67%, escuche bien, 67% de la población mundial no ha escuchado el mensaje de salvación. Y para cerrar, hermano, 1.792 idiomas no tienen traducción bíblica. Escuche eso, hermano. 1.792 idiomas no tienen traducción bíblica. Más de la mitad de los idiomas que se hablan en el mundo no disponen, hermano, de una traducción bíblica. Incluso, hermano, en nuestro país, en cuanto a los grupos étnicos indígenas, hermano, son muy poco el alcance, hermano, que se ha hecho. Y voy a hacer referencia, hermano, no para darle la importancia, como dije, sino también, hermano, para que veamos la necesidad. Cuando usted va, hermano, y encuentra un grupo étnico indígena, puede ser Delta del Orinoco, La Guajira, o aún incluso en Amazonas, usted va a encontrar, hermano, que los indígenas disponen de traducciones bíblicas de los testigos de Jehová. ¿Qué le pasa, hermano? Aparte que yo le quito en versículos ya la Biblia, son traducciones malas, malísimas. Pero mire esto. Disponen, hermanos, de una embarcación, hermano, bien, pero bien equipada. Incluso, hermano, con señal satelital y todo. Y van visitando, hermano, en el caso del Delta, cada población, y allí se instalan, hermano, hacen sus procesos de evangelización, y van entregando, hermano, de una vez el material. Biblias completas, hermano. El caso de la Guajira, hermano, igualmente, la población indígena más grande de Venezuela, también tiene traducciones, hermanos, de los testigos de Jehová, pero también, hermano, escuche, de los adventistas. Es decir, cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿qué estamos haciendo entonces nosotros? Nosotros como cristianos evangélicos, en este sentido. Le voy a decir qué pasa, pero quiero primero que leamos el versículo que traigo, hermano. Un versículo muy conocido, dos versículos muy conocidos, son muy cortos también. Se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Yo traje, hermano, los versículos y los traje en versión Dios habla hoy. Si usted tiene Reina Valera o cualquier otra versión. Así Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso,
pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Si alguien tiene Reina Valera, por favor, y lo quiere leer en Reina Valera. ¿Alguno lo tiene, hermano, que lo pueda leer en voz alta allí? Por favor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Hermano, no necesita micrófono. Yo sí. Hermano, pensando en esto, yo le decía, hermano, estuvimos en una zona de Perú. Fuimos con un misionero brasileño, hermano. De verdad que créanme que la historia de ese misionero nosotros nos impactó. Y nos impactó, hermano, porque este hombre, en su juventud, uno dice, hacía muchachadas. Pero cuando uno ve realmente hacia dónde iba, uno dice, bueno, realmente este muchacho se estaba convirtiendo en un delincuente. Cuenta el hermano que un día, de eso, de todas las cosas que había hecho, para resumir, no quitar mucho tiempo, un día, hermano, él se robó el jeep, salió escondido con el jeep de su casa. ¿Y dónde vivían, hermano? En una parte alta. Y él empezó, hermano, su mamá era cristiana, su mamá oraba por él, hermano, siempre lo invitó a la iglesia y él siempre, hermano, llevó una vida rebelde. Y él dice que esa vez, hermano, en esa oportunidad, se llevó ese jeep, hermano, y bajando. Venía una de las curvas y cuando pisó freno, los frenos dijeron, adiós. Y él dice que intentó, hermano, maniobrar aquel jeep como pudo, hermano, pero era la bajada tenía mucha inclinación. Y no pudo, hermano, se fue, se volcó, hermano, eso fue un desastre total. De hecho, dice que cuando él se despertó, después de tanto golpe, hermano, se despertó, él pensó que estaba muerto. Sin embargo, hermano, por misericordia de Dios quedó vivo. Pero eso lo llevó, hermano, a tener un encuentro con Cristo. Porque recordó todo mientras estaba ahí metido en ese amasijo de hierro. Recordó todas las palabras que su mamá siempre le decía. Cuando le hablaba del Señor, cuando le invitaba a la iglesia. Lo cierto, hermano, que lo rescatan de allí, bueno, su periodo allí de recuperación y todo esto. Y estando allí en recuperación, hermano, él recordó las cosas que se había robado de otros lugares, de vecinos y demás. Y él dice que cuando ya podía caminar, él dice que lo primero que hizo fue ir a donde un vecino, tocarle la puerta, y cuando ese vecino salió, él le dijo, ¿usted se acuerda de mí? Ajá, dime, ¿qué quieres? Yo le vengo a pedir perdón. ¿Por qué? Porque usted recuerda que usted tenía esto así, así, así. Ajá, fui yo quien se lo robó. Y así fue, hermano, de cada vecino, a cada persona pidiéndole perdón y buscando la forma de cómo compensar aquello. Dios le levantó, hermano, de tal manera que uno de los misioneros con más impacto positivo de bendición en ese lugar, y ya le voy a decir por qué, hermano. Créanme que cuando llegamos allí, hermano, a ese lugar, nos impactó, hermano, porque nos fueron a buscar en unas camionetas van. Y dije, oh Dios, ¿y el Señor? Y resultó ser, hermano, que nos fueron a buscar en esas camionetas van. Volamos, hermano, muchísimas horas porque tuvimos que hacer muchísimas escalas. Lo cierto es casi que cuando llegamos allí, nos llevaron, hermano, esas camionetas y nos llevaron a un restaurante, hermano, impresionante. Estaba sobre el agua. Y bueno, hermano, mire, dijeron, todo lo que ustedes quieran, sírvanse todo lo que ustedes quieran. Éramos un grupo. Y bueno, allí comimos, hermano, todo bien bonito. Luego de allí salimos, hermano, para ir a su casa. Y su casa, hermano, en su casa, el garaje
y en el garaje estaba estacionada una avioneta. Y esa avioneta, hermano, al igual que las casas, las camionetas y el restaurante, todo eso era de él. Y me impactaba, ¿por qué, hermano? Porque cuando un hombre, un cristiano, quiere servir a Dios, Dios le va a abrir todas las puertas para que usted cumpla el propósito de Dios. Definitivamente, hermano, se lo puedo decir con propiedad. Hemos viajado, hermano, a lugares que nunca nos imaginamos, no con dinero en nuestro bolsillo, hermano. Llorándole, rogándole al Señor por ello. Y de repente llega una llamada, hermanos, revisen. Allí tienen todo. Ese es el Dios al cual servimos. Volviendo al punto, hermano, fuimos a ese lugar, allí, a esa comunidad indígena peruana. Y una de las cosas que me impactó, hermano, eran las construcciones que se estaban haciendo. Para hacer iglesias autóctonas, lideradas, pastoreadas por líderes indígenas. Y bueno, allí llegamos, hermano, para ayudar un poco. Y cuando empezamos a ver, hermano, era impresionante porque los pilotos, hermano, donde estaban sembrados para levantar la iglesia, en algunos de los sitios donde estaba, hermano, tenían hasta 20 metros y 25 metros. Una cosa increíble. Y resulta ser, hermano, que quien financiaba eso también era el misionero brasileño. La necesidad, hermano, que hay allí, como la hay en Amazonas, como la hay en Zulia, como la hay en el Delta, como lo hay en Apure, hermano, Guárico, lleno de indígenas, grupos indígenas, hermano, impresionante. La necesidad que hay allí es, hermano, impactante, porque no es solamente la necesidad, hermano, de que esas personas puedan recibir, hermano, la verdad del Evangelio, sino que de manera integral sus vidas están llenas de necesidades múltiples. Pero también, hermano, cuando salimos a la calle, vemos a nuestros vecinos, vemos, hermano, cualquier religión que está allí, hermano, usted ve, de hecho, hermano, usted ve un templo de los testigos de Jehová. ¿Cómo son esos templos? Grandes, bien arregladitos, bien bonitos. Pero nosotros los evangélicos, ¿dónde nos metemos primero? Y dirán, bueno, todo tiene un comienzo, sí. Pero quizás, hermano, nosotros estamos pensando de manera tan limitada que incluso hoy en día no nos estamos dando cuenta de la necesidad tan grande, la falta que hace de la predicación de un verdadero y genuino evangelio. Nos estamos olvidando, hermano, que los testigos de Jehová, que los musulmanes, que los adventistas y que toda esa gente necesita recibir la luz del evangelio. Haga, pues ya no es evangelismo, pastor. Voy a meter problemas aquí. Hermano, ámenme, por favor. Cuando usted llama a un evangelismo, hermano, viene toda la iglesia. Hermano, ese es aquí y en todos lados. Y te dice, ¿por qué? Estoy trabajando, estoy enfermo, no puedo llevar sol, me duele el pie, me duele la rodilla, e incluso, no se predica. Argumentos de todo tipo. Y créame, hermano, mientras nosotros nos debatimos dentro de nuestras iglesias a ver quién es el más importante, la gente hoy día está pasando a la eternidad sin Cristo y sin ninguna esperanza. Mientras nosotros nos debatimos para ver quién sabe más, mientras nosotros aquí estamos luchando a ver quién tiene el control. O sea, yo estoy hablando, hermano, de otra iglesia, no de aquí.
por si acaso. Mientras nosotros nos debatimos en eso, los hospitales, hermano, y en los hospitales hay gente sufriendo. Las cárceles están llenas de gente, hermano, que necesita la compañía de alguien. Sin ir muy lejos, en las calles encontramos gente indigente viviendo en la calle porque no tienen ni dónde vivir ni dónde comer. Jesús, hermano, en el contexto del capítulo 9, Jesús demuestra la gran compasión que él tenía por la gente. De hecho, hermano, él miraba las multitudes de personas que habían venido a verlo, pero al mirarlos veía que estaban desamparados. E incluso usaron una expresión, dice, como ovejas sin pastor. Y Cristo, hermano, le dice a toda esa gente, dice, la cosecha es abundante. La cosecha es abundante. Dígale que está a su lado, la cosecha es abundante. Y mire la perspectiva, mientras Jesús estaba viendo la necesidad que allí había, porque ¿quiénes estaban cerca de Jesús siempre? ¿No estaban los fariseos? ¿Y qué hacían los fariseos, hermanos, cuando estaban cerca de Jesús? ¿Apoyar todo lo que Jesús decía? No, al contrario, hermano. Mientras Jesús estaba dando la enseñanza que estaban buscando ellos, la forma en cómo hacer que Jesús cayera en algo. Buscarle, hermano, buscarle la vuelta de que Jesús quedara como mentiroso. ¿Cómo eran ellos, hermano? Mismo Jesús los describió, hermano, por fuera, hermosos. Yo me imagino un poquitico, hermano, pensando un poquitico así, porque ¿cómo sería la apariencia de esa gente? El mismo Señor, hermano, le dijo, hey, ustedes por fuera son hermosos. Sí, elegante, eso. Yo caché, hermano, estilo, vestidura, presencia, como decimos nosotros. Pero por dentro, hermano, estaban secos, vacíos. Por dentro solo miraban, hermano, lo que a ellos le parecía. Porque lo que a ellos no le parecía, eso no estaba bien. Estamos hablando de los fariseos. Pero hoy día, hermano, la cosa no es tan distinta. Porque mientras las religiones van creciendo, mientras la gente se va sumando a la idolatría, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Vemos un santero. Vemos un santero. ¿Qué hacemos nosotros con el santero? ¿Lo ignoramos o cuando lo veamos, Señor, te reprenda, Satanás? Pero, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a un santero para predicarle la palabra? Aquí entra entonces, hermano, nos debatimos. No, pero ese santero, ¿se lo acompaña el diablo? No, yo mejor no le entro al asunto allí. Jesús, hermano, Jesús cuando veía a los endemoniados, ¿qué hacía? Ah, no, pero pastor, ese era Jesús. Hermano, ¿y en quién creemos nosotros? ¿Quién nos respalda? ¿Qué hay en nosotros? Vemos un católico, vemos una iglesia católica, ya soy católico. Todo el tiempo con sus muñecos ahí. ¿Quién les predica la verdad? ¿Quién les dice a ellos
¿Quién les habla verdad a ellos? Por eso es que Jesús, hermano, como veía desde el corazón, podía ver la necesidad tan grande que había que el Evangelio, que Él fuera revelado a la gente. ¿Qué hacemos nosotros hoy día? Mire, no hay nada más bonito y más hermoso, y siempre lo digo, hermano, tener un local bonito donde estemos fresquecitos, cómodos, nuestro local hermoso. Yo creo que eso es bonito. Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad que sí? Pero quizás nos hemos acostumbrado tanto a estar metidos en cuatro paredes, encerrados allí, tan cómodos, que no hemos olvidado, hermano, nuestra principal labor, que es la de predicar el Evangelio. Escuchamos noticias de todo tipo. Escuchamos historias de todo tipo. Pero veamos, hermano, lo más importante. ¿Somos cristianos evangélicos? ¿Para qué? Hermano, los beneficios son muy buenos. Ese como te diga, mira, ¿eres rico? Sí. Ay, qué malo. Hermano, si te tiene dinero, es malo. No, no es malo. ¿Por qué no es malo? Ah, bueno, hermano, porque trae ciertas comodidades, ¿eh? Y entre comillas está garantizado. Pero imagínese, hermano, usted es cristiano evangélico. ¿Y qué pensamos cuando escuchamos Cristo viene ya? ¿En qué pensamos? Señor, el cielo. Cielo, una eternidad de gozo, de alegría. Allí no va a haber enfermedad, allí no va a haber nada. Nada malo. Y la gente que no ha escuchado del Evangelio, las personas que hoy en día están sumergidas en una mentira, la gente que está sumergida en sistemas religiosos, hermano, que lo cautivan de tal manera que incluso a su vida. Yo creo que si muchos de nosotros nos pusieran frente a un paredón hoy, nos dijeran o renuncias a Cristo o te fusilamos, yo creo que muchos de nosotros pensaríamos bastante bien. Yo creo que muchos de nosotros vacilaríamos en el momento que nos digan o renuncias o te matamos. Porque no es fácil, hermano. Pero escúcheme, ve a un musulmán radical extremista. Se inmola por Alá, por lo que él cree que es la verdad. El testigo de Jehová que nosotros no le abrimos la puerta. Sale, hermano, sale a tocar puertas. En el día que le corresponde, sin faltas, sin excusas de ningún tipo. Consiguiendo, si trabaja, consiguiendo el permiso para ese día. Pero no deja de hacer lo que debe hacer. Pero nosotros sí, hermano. Ay, pastor, mire, no puedo ir. O yo, pastor, mire, estaba bien, pero de repente me entró un dolor de estómago y no puedo ir. O cualquier tipo de excusa, cualquier tipo de cosa. Pero hay algo que siempre tenemos que nos impide cumplir lo que nosotros debemos hacer. Cuando hablamos, hermano, del Evangelio, el apóstol Pablo, hermano, lo expresaba de esta manera muy clara. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿De quién? De Dios
¿Para qué? ¿Usted está viendo, hermano, la esencia de lo que nosotros tenemos hoy? Un poder transformador y que no puede quedar en nosotros, hermano, porque nosotros somos vasijas, pero también somos instrumento, hermano, de multiplicación de ese evangelio. Por eso, hermano, Jesús, viendo todo esto, dice a sus seguidores: la cosecha es mucha. Pidan, rueguen obreros que vayan a recoger la cosecha. Estamos viviendo, hermano, momentos finales. Estamos viviendo momentos, hermano, donde al ver las noticias, automáticamente nos podemos trasladar a la Biblia y saber que estamos en tiempos finales. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? Jesús encomendó lo que hoy nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y hablar de la Gran Comisión es algo hermoso, es algo bonito. Pero preguntémonos como iglesia, ¿estamos cumpliendo con la Gran Comisión? ¿Estamos nosotros haciendo nuestra parte? ¿Estamos nosotros poniendo por obra, hermano, lo que nos corresponde por responsabilidad? No solamente delante de Dios, sino con la gente. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros? Jesús ve a las multitudes y siente compasión por ellas, observando, hermano, que hay mucha gente que necesita, que de paso están listas para escuchar. ¿Usted no se ha dado cuenta, hermano, que la gente que usted dice que es más dura para el evangelio es la que más fácil llega? Mire, yo he conocido gente, hermano, rebelde. De hecho, hermano, tenemos el testimonio. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Disculpe. Rapidito voy a dar este testimonio. A las 10. Ah, me quedan 10 minutos. Hermano, yo pensé que eran 5 horas. Recién llegados nosotros al lugar donde pastoreamos, hermano. Estábamos en un local chiquitico. Y una noche, hermano, se instaló un muchacho en la puerta. Venía, hermano, con un suéter de solanudo, abierto, con un capuchón, hermano, hasta aquí. Y recuerdo, hermano, que yo estaba en el púlpito y él se agarró así en la puerta. La puerta tenía una reja, hermano, y la puerta él se paró en el medio y se paró así. Cargaba una bermuda, creo que era de color rojo, si no recuerdo, sin cierre. Y de hecho, hermano, se veían sus partes allí y todo eso. Y él se paró allí a mirar hacia adentro así de una manera muy retadora. Y a los minuticos, hermano, se asomó otro, pero este otro se asomó y dijo: buena, ¿puedo pasar? Y cuando dijo así, pasa, le dijo él. Y pasó ese muchacho y más atrás se fue este. Y él agarró, hermano, así, teníamos 2 filas de sillas, y él agarró, hermano, una silla y la puso así en todo el medio. Se sentó así, abierto, y se instaló así a mirar. De una manera retadora, hermano. Cargaba un revólver. Y mientras estaba dando, hermano, la palabra ahí, de repente, hermano, cuando estamos haciendo el llamado, el muchacho que preguntó si podía pasar, hermano, él se levantó llorando. Y pasó al frente, hermano, para hacer confesión de fe. Y mientras estamos orando por este muchacho, que volteamos, hermano, y estaba ese otro, el retador, estaba allí, hermano, que parecía un niño, llorando, hermano, pero de una manera como que era que estaba, hermano, que tenía un dolor tan grande. Y cuando le preguntamos, ¿quieres recibir a Cristo? Se levantó y de inmediato dijo, claro que sí. Mire, hermano, ese chico, hermano, con un historial de delincuencia increíble.
increíble. El día domingo se apareció, que de verdad, hermano, créame, yo no lo conocí en el momento que lo vi. Afeitadito, arregladito, camisa manga larga, bien vestidito. Cuando llegó al culto me dijo, pastor, me quedé, ¿cómo me veo? Me veo bien. Yo sí, hijo, estoy bien así, pastor. Fino, papá. Ese chico fue trayendo y trayendo y trayendo a sus compañeros, hermano, a la iglesia. Y más atrás, hermano, llegó su mamá un día y se instaló en el culto a llorar. Cuando estábamos conversando con ella, decía, yo acompañaba, yo iba a mi hijo a verlo en la cárcel, a hacer cola para poder verlo. Y cuando yo vi a mi hijo así transformado, dije, no, yo tengo que ver qué pasó con él, porque algo le hicieron a mi hijo. Hoy en día, hermano, una familia convertida toda para Cristo Jesús. En Cristo no hay imposible. En Cristo solamente nos queda cumplir nuestra tarea. Cumplir la tarea. Hay muchos que hoy necesitan escuchar una palabra que libere sus almas. Una palabra, hermano, que transforme sus vidas. Y esa palabra, hermano, la tenemos nosotros. Amén, aleluya. Es la palabra de Dios. Así que, ¿qué más vamos a esperar? ¿Vamos, hermano, a esperar que la gente siga sumergiéndose en la mentira del enemigo? ¿O vamos a actuar como iglesia, la iglesia poderosa que Dios estableció en esta tierra para llevar un mensaje transformador y de esperanza? Creo que hoy, hermano, creo que hoy es el día donde, si usted tenía tantas preguntas, si era, no era, si debía, no debía, yo creo que hoy Dios le está diciendo, tú eres, yo te llamé a ti. Aleluya. Así que no debes preguntar más, ¿quién o quién? Tú eres la persona, tú eres el instrumento que Dios quiere usar. Tú eres ese obrero que Dios está llamando, hermano, para hacer la gran cosecha que hay, que está lista en este tiempo, que aunque parezca difícil, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, hermano, nos va a acompañar en esa tarea. Así que, hermano, levantémonos en el nombre de Jesús, con una visión clara de alcance. No solamente, hermano, en nuestra comunidad, en nuestro estado, sino, hermano, en nuestro país, sino también hasta lo último de la tierra. Porque aunque usted no pueda ir, usted puede ayudar a otros, hermano, a que vayan. En múltiples formas usted puede hacer misiones de diferentes formas, pero usted puede cumplir la tarea. Eso sí, no tomemos la vía más fácil. Voy a dar para misiones. De hermano para misiones. Sí, hermano, hace falta muchos recursos. Pero también diga, hermano, heme aquí, Señor, envíame a mí. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermano. Yo creo que usted levanta su manito al cielo. Mire, aquí está su pastor. Y que al terminar el servicio te diga, pastor, aquí estoy yo, cuente conmigo. Aquí estoy yo, pastor, dispuesto a llevar ese mensaje de salvación. Aquí estoy yo, pastor, dispuesto a orar por esa gente que necesita. Aquí estoy yo, pastor, dispuesto a dar lo mejor de mí para predicar la palabra. Así que, mientras el doctor nos acompaña con una adoración allí, levanta su manito al cielo, deje que el Espíritu Santo de Dios siga ministrando su vida en esta mañana. Olvídese, hermano, si dejó la cocina por allá prendida, olvídese de eso. Dios le va a guardar. Olvídese de todo.
Enfóquese en lo que Dios tiene para usted en esta mañana, hermano. Aleluya. Señor, te honramos, mi Dios. Te honramos, Señor. Oh, Padre bendito de gloria. Gracias, mi Señor. Oh, Dios. Por probar su fidelidad, esta flor en que probé toda mi necesidad, hasta subir por probar. Padre, te oramos en esta mañana, mi Dios. Levantamos nuestras manos al ti, Dios bendito. Entendiendo, Señor, mi Dios, el llamado que Dios hace, Padre de la gloria. Entendiendo, Señor, Padre, que tú nos has llamado con propósito, mi Dios. Ese propósito, Padre, es que el hombre y la mujer conozcan, mi Dios, de tu verdad. Señor, en esta mañana, Padre, que esta hermosa iglesia, en el nombre de Jesús, Padre bendito, levanta hombres y mujeres, mi Dios, dispuestos, llenos de poder, llenos de gracia, llenos de tu amor, Dios de la gloria, que quieran, Señor, mi Dios, cumplir esa comisión, esa gran comisión que tú nos dejaste, Dios de la gloria. Señor, mi Dios, reviste de poder, reviste, mi Dios, de gracia, reviste, Señor, de la gloria, sabiduría de lo alto sobre ellos, Padre bendito. Que ellos puedan, mi Dios, Señor, ser de gran impacto, no solamente en esta comunidad, Dios mío, sino también hasta lo último de la tierra. Padre, levanta, Señor de la gloria, confirme esos llamados, Padre bendito, que tú vienes haciendo desde hace mucho tiempo, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios de la gloria, por tu fidelidad, Dios mío, y por tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.